todo lo que estuvimos compartiendo, pero alguna de las cosas que estuvimos compartiendo es la naturaleza de la gracia. La gracia, en otras palabras, estuvimos diciendo que es un regalo no merecido. ¿Cuántos recibieron alguna vez un regalo así? Que no lo mereces, pero te lo dan igual. De hecho, yo también me acuerdo con mis padres, a mis hermanos también nos han regalado, ¿no? Y nos portamos mal, pero eso no implica que siga siendo su hijo. No, a pesar de todo, ellos me siguen amando. Para que entendamos esto, ¿no? Así como los padres aman a sus hijos. No merecemos, en el contexto bíblico, vimos que no merecemos este regalo de Dios, esta salvación tan grande. Por eso vimos lo que es la gracia de Dios en términos generales, pero lo que estamos viendo y lo que nos toca, lo que va de este estudio, de todos estos martes que estamos compartiendo, que es la salvación, la doctrina, no es que es una partecita, no, que son parte, es un paquete completo donde abarca un montón de cosas y estamos viendo la gracia de Dios. Vimos que no es un atributo estático de Dios. Vimos que la gracia de Dios actúa, que no es un atributo de Dios estático que se queda quieto, sino que Dios tiene acción. Dios dice, voy a regalarles algo, sin que lo merezca, pero no solamente Dios lo dice, sino que actuó. Estuvimos viendo a través de la persona de Jesús, ¿sí? La gracia no tiene significado aparte de una raza caída. ¿Por qué vino Elías la gracia? Por nuestra naturaleza caída, por el hombre pecador, por el pecado, ¿sí? Por el hombre caído desde Adán, vino la gracia. Por consecuencia de esto, la gracia presupone pecado y muerte. Sin culpabilidad, la noción de regalo no merecido, dijimos, de gracia, pierde su sentido, si no hay culpa, sin este sentido. ¿Se entiende, hermanos, esto? Por eso dijimos que había una necesidad de la gracia, donde el hombre no puede, Dios da, decíamos. Por eso la gracia define la relación Dios-humanidad, precisamente en su quiebre, justificación, adopción, vida nueva. Y estuvimos viendo Efesios capítulo 2. Pero también estuvimos viendo, y ahora vamos a continuar, la gracia es realmente la gloria de Dios manifestada. Y dijimos que Dios muestra en los siglos venideros, Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia. Dijimos que la gracia culmina en la alabanza de la gloria de Dios. Lo último que estuvimos viendo, hermanos, y ahora continuamos, es que la gracia culmina en alabanza de la gloria de Dios, porque su favor, su regalo, no merecido, gratuito, exhibe quién es Él. Nosotros fuimos creados, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si vamos a Efesios 1:6, nos dice amado en mayúscula, que está diciendo, Dios nos aceptó en Cristo Jesús, y de esa manera vos y yo tenemos una nueva identidad, podemos disfrutar la vida cristiana, podemos disfrutar, y yo empezaba diciendo, es una alegría estar y poder verlos, puedo disfrutar la comunión que tenemos como iglesia, con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, con la Trinidad, y de esa manera nosotros podemos exhibir quién es Cristo. A donde vamos en las calles, ¿sí? Como dice una canción, un cantante que decía que siempre sea Cristo, lo que calzo, lo que he visto, que cuando me vean reflejado siempre sea Cristo. De otra manera, no es gracia. Y estoy empezando a hacer un tiro de afloje, ¿se acuerdan? Entre obras, no quiero que me vean a mí, que exhibirme a mí. Pero al final el servicio no es para, ¿sí? El ministerio, los dones, los talentos que tenés no son para exhibirte, sino que son para servir. ¿Por qué? Por la charis de Dios, por la gracia de Dios. Cuando vos servís y vos me decís, Elías, pero yo no sé, Dios te dio algo que yo no lo puedo hacer. Y Dios de alguna manera me dio algo, ¿no? Que tal vez lo hacemos de manera diferente, la gracia de Dios es multiforme, Dios nos dio talentos, dones a cada uno, ¿sí? Por eso dice el Salmo 138, el salmista en una parte dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Estuve el sábado compartiendo en el seminario la graduación, donde había hermanos, profesores, ¿sí? Y el lema era, ¿saben cuál era el lema? El pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 4,
el más alto servicio. El más alto servicio. Y no podemos hablar de servicio si no hablamos de Cristo. No podemos hablar de servicio porque al final el servicio no se trata de reconocimiento, sino de ponerte una toalla en el hombro y una palangana, como lo hizo Jesús. ¿Verdad que sí? Juan capítulo 13. Al final no se trata de exhibirte, sino de servir y de dar la vida incluso. ¿Sí? Los jueves estoy compartiendo con los hermanos Primera de Juan, que todo vos decís, amor, amor, todo es amor, amor. Dios es amor, Dios es amor. Él es la propiciación por nuestros pecados. Empieza a hablar Juan contra los gnósticos, el docetismo, que decían que no, Jesús no vino en carne, la materia es mala, es pecado, no. Y entonces negaban y falsificaban cartas y hacían desviar a la iglesia, al pueblo del Señor, con estas sectas y religiones, ¿no? Pero él decía, no, Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Y Juan empieza diciendo, mira, yo lo vi, yo lo toqué, soy un testigo ocular de la gracia de Dios. Por eso, ahora lo vamos a ver, Evangelio de Juan, él dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre en Jesús, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermanos. Como estamos en un estudio, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, levante su mano y pregunte, ¿sí? Estoy acostumbrado a... La idea es que podamos, si hay alguna duda, alguna pregunta, pregunta, hermano. ¿Pero vamos bien hasta acá? Vamos a ver ahora, hermano, la naturaleza direccional de la gracia, que tiene que ver con la naturaleza de la gracia. Para terminar esto, que no lo pude compartir, les leo lo siguiente. La gracia es el amor activo de Dios que se inclina hacia pecadores sin mérito. ¿Estamos de acuerdo? Venimos diciendo eso. Entregando beneficios que no pueden ganarse. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Tenían que conquistar la tierra. Para hacer un contraste, ¿no? Las bendiciones de Dios eran terrenales. Si vas a conquistar la tierra, ¿no? Larguras de días, terrenal de alguna manera, el fruto, ¿se acuerdan que tenían que conquistar? El Señor, Jehová tu Dios estará contigo. Y eran cosas que ellos decían, bueno, una bendición, gracia de Dios, pero en términos terrenales. Pero cuando vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, cuando vemos a Cristo, entendemos que son beneficios espirituales mucho más allá, que repercuten en la vida física, en nuestra vida material, porque de hecho es así. Juan, este mismo Juan que te mencionaba, le dice a un hermano que era de gran ejemplo, que se llamaba Gallo, le dice, yo deseo, hermano, que vos seas prosperado en todas las cosas, que emprendas así como prospera lo espiritual que es tu alma, ¿no? Y de esa manera también Jesús, vemos en Jesús, y en Jesús tenemos todos estos beneficios que no podemos ganar, no lo merecíamos, hermano. No asciende, la naturaleza direccional de la gracia no asciende desde el hombre a Dios, no es que la flecha va para allá, desde acá allá, no. Desciende desde Dios al hombre. Este movimiento hacia abajo expresa iniciativa divina, unilateralidad y gratuidad. La palabra gratuidad quiere decir gratis. ¿Por qué decimos esto? Desciende desde Dios al hombre. Dios descendió a través de Jesús. Bajó para que nosotros subamos. Por eso dice en el escritor de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y los hebreos entendían que la palabra monte no es como una montaña que entendemos nosotros, sino que la palabra monte para un judío era subir de alguna manera, elevarse, llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios, a través de Jesús. Por eso, hermano, la iniciativa es divina. Dios toma la primera acción. Te invito a que puedas leer, si alguien me puede ayudar a leer, Efesios 2, 4 al 9. Este es un pasaje muy clave acerca de la gracia. Efesios 2, 4 al 9. Amén, amén, hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Muy Por obra sí. para que nadie se gloríe. Excelente, gracias hermanazo. Ahí está. ¿Vieron todo lo que decía? Muestra que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, y también otro pasaje clave dice, y por gracia sois salvos, no por obras. Decíamos, iniciativa divina. Dios toma la primera acción. Otro que pueda buscar, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Sí? ¿Algún hermano? 5, versículos 6 al 8. Y otro hermano, que puede ser acá mi amigo Mateo, ¿por qué no? Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5, otro que pueda buscar, 4, versículo 4 al 5, pero vamos a leer primero Romanos 5, versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Sí. No, ahí está perfecto, gracias. Ahí que dice, decíamos, ciertamente apenas alguno morirá por el bueno. ¿Quién daría, siempre decimos esto, ¿no? ¿Quién daría a su hijo por un violador? ¿Quién daría a su hijo por una persona drogadicta, un marginado en la sociedad? Por una persona perversa. Ninguno, ¿verdad que sí? Nadie. Y por eso dice acá, ciertamente alguno osara morir por el bueno. Mire, yo se lo quiero leer en esta versión. Ciertamente con dificultad se dejaría uno matar por una causa justa. Con todo, por una buena persona quizá afrontaría uno la muerte. Pero el Mesías, decía 8, murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Así demuestra Dios el amor que nos tiene. Por eso, ¿sabe cuál es el evangelio? Que Cristo murió por vos, amigo. Pero que vos estás en problemas si no tenés a Cristo. Por eso cuando predicamos y le decimos a una persona, Jesús te ama, estamos diciendo una verdad, claro que sí, porque murió por esa persona. Murió por todos, ¿no? Pero también es una verdad de que si la persona no tiene a Cristo en su corazón, está en problemas, está en condenación. Por eso Juan también dice, en la primera carta, capítulo 5, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No te daba vuelta, Juan, y era muy fácil, ¿no?, entender eso. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y acá vemos esto, hermanos, que enfatiza este pasaje que leía Priscila, que Cristo murió cuando éramos débiles, en otras palabras, impíos, revelando un amor que se adelanta. Nada sorprende a Dios. Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios sabía todo, pero Dios deja que la persona tome la decisión. Lo vamos a ver en la elección, en la vocación, el libre albedrío, la decisión de decidir. Algunos dicen, llamarla buena o mala, tenemos una voluntad en la cual tomamos decisiones, ¿verdad que sí? Todas decisiones dan un resultado. Hemos tomado la decisión de venir este día martes al culto y da un resultado siempre. Todas las decisiones que tomemos dan un resultado. Y acá vemos esto, hermanos. Cuando éramos débiles, Cristo murió, aún por personas pecadores como nosotros. Por eso no somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores. Elías, no soy pecador porque peco. Al contrario, sino que peco porque es lo que soy. ¿Sabe por qué pecamos? Porque somos pecadores, que es diferente. ¿Se entiende, hermanos? ¿Me siguen con esto? Pecamos porque somos pecadores, porque está en nuestra naturaleza. Como dijo un profesor, un hermano, ¿querés ver el pecado? Toca tu cuerpo, decía. El cuerpo, ¿cuántas veces? Las concupiscencias, los deseos y todas esas cosas. Pero la alternativa y el remedio, la única alternativa, el único camino es Cristo. Y gracias a Cristo podemos sojuzgar los deseos de este mundo y sujetar nuestra carne y poder vivir en victoria en Cristo Jesús. Amén. Por eso cantaba Nuria, el victorioso vive en nosotros. Las circunstancias, si Él vive en nosotros, realmente podemos vivir en victoria por la gracia del Señor. También hablábamos esto, hermanos, estos textos
que Dios muestra su amor para con nosotros, nos habla de unilateralidad, es decir, un flujo hacia abajo. La gracia de Dios fluye desde arriba hacia abajo, fluye desde el mismísimo trono de Dios. Imagínate el lugar más alto, el lugar más puro, santo, 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 santo. Imagínate el lugar donde nadie llega, el lugar magnífico donde vamos a estar un día, tan santo. Cuando le dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿quién puede estar de pie ante tus ojos, santo? ¿Quién puede? Desde allí fluye la gracia de Dios en una sola dirección hacia abajo, hacia nosotros. Imagínate que estamos en el basurero, donde teníamos mal olor, y Jesús descendió, la gracia de Dios personificado en Cristo, no tuvo temor de ensuciarse. Por eso cuando Pedro, ¿se acuerdan? Capítulo 5 de Lucas, tuvo el encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan que le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador? Antes de eso le dijo, maestro, vos sos de Nazaret, déjame a mí que yo no, podríamos pensar, yo soy pescador desde toda la vida, querido. ¿Me vas a enseñar a mí a pescar? Aparte los expertos dicen que hay que pescar de noche, no de mañana. Pero en tu nombre echaré la red. Después dijo, apártate de mí, Dios, que soy hombre pecador. Entonces, ¿qué pasó? La gracia de Dios vio en la faz de Jesucristo el flujo unilateral hacia Pedro y se dio cuenta que, mirá, Jesús, en otras palabras, es lo que está diciendo, acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar a que vos me transformes o que vos te ensucies. No quiero que te ensucies por mí, que soy un hombre pecador. Pero sabemos que el Señor vino para eso, hermanos. Amén. Y Él no se ensució en el sentido, lo vamos a ver esto, hermanos, ¿sí? Un nacimiento virginal. El Señor habitó entre nosotros y hay una identificación completa en la encarnación de Cristo. ¿Sabes que el Señor te entiende lo que está pasando y lo que yo estoy pasando? Eso nos da a entender. Es el sumo sacerdote que ya pasó lo que vos pasaste y venció para que nosotros ahora podamos creer en el Hijo de Dios y podamos disfrutar de esta gracia y saber que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Amén, hermanos. La gracia no responde a méritos, decíamos, los contradice. Contradice los méritos la gracia. Romanos 4, 4 al 5, ¿quién tiene? A ver. Romanos 4, 4 al 5, lo hemos leído el martes pasado, pero vamos a leerlo nuevamente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas al que no obra y no cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contado por justicia. Muy bien. Esto lo hemos compartido. Contrasta acá salario con gracia. Al que no obra, si no cree, su fe le es contada por justicia. Y Romanos 11:6, a ver. Esto también lo hemos leído. A ver, Mateo, vamos. 11:6, a ver. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muy bien, Mateo, ahí está. Acá nos afirma que si es por gracia ya no es por obras, de otro modo la gracia deja de ser gracia. Estos son algunos puntos claves que vimos, hermanos, ¿no? Beneficios inmerecidos concretos. La gracia se expresa en dones y efectos reales. Justificación, Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia. Adopción y herencia, Efesios 1:5 al 7 nos habla, para alabanza de la gloria de su gracia. Capacitación y perseverancia, 1 Corintios 15:10, ¿se acuerdan que dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy? Y la gracia no es en vano. Dice, trabajé, pero no yo, sino la gracia. Si yo sirvo, si yo hago algo, es por la gracia de Dios, ¿sí? Por eso Pablo antes de morir también le dice a Timoteo, mirá, he peleado la buena batalla. ¿Saben qué es pelear la buena batalla? Es servir a mi generación. Nacimos para este tiempo con un propósito, amigo, amiga, hermano, hermana. Nacimos con un propósito, ¿verdad que sí? Para servir por la gracia de Dios. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pero no es por todo lo que yo haga, sino como dice Pablo, por la gracia de Dios.
También encarnación de la gracia. Hemos visto que la gracia se manifiesta históricamente en Cristo. La gracia se manifestó trayendo salvación y enseñando. No era una idea abstracta, sino presencia que salva y transforma. Pero ahora sí vamos a lo que nos toca, hermanos. Vamos a avanzar y vamos a ver lo siguiente: la fuente y el mediador de la gracia. ¿Se ve acá estos textos? Vayan buscando acá, a ver. Me gustaría que cada uno, acá tenemos 3 y 3, 1 de Pedro 5, 10, 2 de Corintios 8, 9, Hebreos 10, 29, y después vamos a ver Juan 1, 14, 1, 16 y 1, 17. ¿Sí? Y acá, con el tema de la fuente y el mediador de la gracia, decimos lo siguiente: la gracia es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Atribuida a cada persona de la Trinidad. Ahora vamos a ver la gracia en las 3 personas. Dios en 3 personas. Primeramente, Dios Padre. Dios Padre, ¿quién tiene? A ver, 1 de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien. Entonces decimos, persona de la Trinidad. ¿Cuál es la fuente? Primeramente, Padre, el Padre, más el Dios, leía Nuria, de toda gracia. El rol en la gracia, fuente de toda gracia. ¿Y saben lo que significa toda? Es toda. Toda gracia en Dios Padre. Es decir, hermano, el Padre es llamado Dios de toda gracia, fuente originaria del llamado, la perseverancia y la glorificación. Él mismo fortalezca, establezca, afirme, leía Nuria, ¿no? Él mismo, la fuente originaria del llamado, la perseverancia en la gracia. Vos perseverás por la gracia del Padre, fuente de toda gracia, por la gracia de Dios, ¿sí? Y la glorificación, el Dios de toda gracia, la fuente de toda gracia te está diciendo que la glorificación es un hecho en el tiempo de Dios, en la soberanía de Dios, en la gracia de Dios. Vamos a ser glorificados. ¿Sabías eso? Ahora tenemos los achaques físicos, problemas musculares en los órganos, lo que sea. Hay enfermedades, lo que sea, pero ¿sabes una cosa? Vamos a tener un nuevo cuerpo, hermano. Un cuerpo glorificado. Vamos a estar nuevos, completamente por la gracia de Dios. ¿Sabías eso? Que no se va a envejecer un cuerpo semejante al de Cristo. Fortalezca y establezca. En ese versículo está todo el plan de salvación. 1 de Pedro 5:10. Exegéticamente hablando, yendo concretamente a lo que dice la Biblia, la gracia no es una energía impersonal, sino el favor activo del Padre que llama y sostiene. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, leíamos, no es algo abstracto, no, sí, es una persona. El Padre nos llama y también nos sostiene en su gracia. Dios Hijo, persona de la Trinidad, Dios Hijo, 2 de Corintios 8:9, a ver. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, acá el rol en la gracia cambia y nos habla cuál es el rol en el Hijo, la encarnación y entrega de la gracia. La fuente, vimos Dios de toda gracia, pero ahora ya conocéis que por amor a ustedes, dice Pablo, se hizo pobre siendo rico. Acá habla de la pobreza, de la humillación de Cristo, de la encarnación. No hay nada más humillante que esta naturaleza caída, hermanos, para que entendamos. No estoy hablando de ahora la naturaleza divina que tenemos en Cristo, pero este mundo está caído y Dios bajó hasta lo sumo, hasta lo más bajo, que es la muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. Y acá vemos esto, porque ya conocéis la gracia, y ahora cambia, de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre para que ahora nosotros, en su pobreza, en su bajeza, nosotros fuésemos enriquecidos. Estando en Cristo, vos sos rico. ¿Sabías eso? Somos ricos, hermanos. Somos ricos, somos bendecidos. Con lo mucho o poco. No tiene que ver con la plata, ¿sí? Uno dijo, no, pero ¿cómo ayuda?
No, pero ¿sabes una cosa? Somos ricos en el Señor. Podemos disfrutar de todas las cosas en la gracia del Señor. Como dijo un profesor de misiones, feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si vos tenés a Cristo, lo tenés todo. ¿Sí? A veces que escuchamos esa canción, eres mi plenitud, es mi totalidad. Y la totalidad y la plenitud habla de como un vaso que rebosa. ¿Vieron cuando llenás y lo pones ahí? Que ya se rebosó, ¿no? Está al tope. De esa manera habla. No un vaso a medias, sino lleno. Cristo tiene que ser nuestra plenitud, hermanos. Y acá hablamos y decimos lo siguiente: la gracia se ve en su encarnación y humillación. Siendo rico, se hizo pobre. Ahí está la gracia, entre líneas. Siendo rico, Cristo se hizo pobre. Y Pablo le dice, miren que ustedes conocen, Corintios, porque eran medios codicios. En ese contexto no querían con el tema del dinero. Pero Pablo, ¿saben lo que le dice? Mirá, ustedes ya conocen esto. Siendo rico, se hizo pobre. La gracia se encarna en Cristo, quien voluntariamente se entrega para enriquecernos espiritualmente. Se encarna en Cristo, quien voluntariamente se entrega para enriquecernos espiritualmente. Y también Dios Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10, versículo 29. A ver, 10:29. ¿Quién lo tiene? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, gracia. No solamente acá el rol de la gracia del Espíritu Santo es aplicación y vivificación de la gracia. Leía a nuestro hermano, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En el cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia, dice en otra versión, ¿sí? Es decir, lo siguiente, hermano, el Espíritu Santo es quien aplica la gracia, la comunica y la hace eficaz en el creyente. No hablará por su propia cuenta, dijo Jesús, el otro consolador que es el Espíritu Santo, sino que hablará, dará testimonio de mí, los hará saber todas las cosas que necesitan. O sea, aplica la gracia, comunica la gracia de Dios y la hace eficaz en el creyente. Amén, hermanos. La gracia no solo se ofrece, sino que se interioriza por el Espíritu que regenera, consuela y capacita. Regenera, consuela y capacita, hermanos. Ahora sí, al mediador de la gracia. Y digo lo siguiente, la gracia es mediada al mundo solamente por el Hijo Jesucristo. El único medio de gracia es Jesucristo. La única mediación, si se quiere, es a través de Jesucristo, hermanos. Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan 1:14, a ver. Muy bien. Y aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad, leía nuestra hermana. La mediación es por Cristo. El texto que compartía nuestra hermana es Juan 1:14 y nos habla de gracia encarnada. Y aquel verbo, Cristo se hizo carne. ¿Cuál es el significado de este texto? Cristo es la manifestación visible de la gracia de Dios. ¿Querés ver la gracia de Dios? Mirá a Cristo. ¿Querés conocer la gracia de Dios en su máxima expresión? Mirá a Cristo, quién es, quién hizo y qué hizo. Mirá la cruz para que puedas comprender qué es la gracia de Dios. Mirá a Cristo, es una bolsa sin fondo lo que es la cristología, lo que Cristo es, lo que Cristo hace, hermanos. Y no nos va a alcanzar toda esta vida terrenal para comprender lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo por nosotros y quién es Jesús para tu vida. La gracia va a crecer en la medida que veas a Cristo y que Cristo crezca en vos. La encarnación es la manifestación visible, decíamos, de la gracia divina. Cristo no solo trae gracia, Él es la gracia encarnada. Él es la gracia encarnada, hermanos. Juan 1:16, a ver. Ahí está. Acá, lo que me pusimos acá,
Juan 1:16 nos habla de gracia abundante, plenitud. Tomamos todo. ¿Y cuál es el significado? Un flujo continuo desde su plenitud. Hay un flujo continuo de la plenitud de Cristo, desde su plenitud que tomamos todo. Gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Por eso me gustó mucho esta traducción que dice, y la prueba es que de su plenitud todos nosotros hemos recibido un amor que responde a su amor. Y en otra versión dice, todos hemos recibido bendición sobre bendición. Nosotros respondemos. Por eso Juan capítulo 4 dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo vemos acá, un flujo continuo de su plenitud. Es una gracia encarnada, la mediación por Cristo. ¿Sí? En Cristo Jesús vemos esto y vemos una gracia abundante. No es que hay partes, ¿no? Es una gracia total y abundante y hay un flujo continuo de su plenitud. Sí, hermanos, la gracia no se agota. ¿Saben quiénes nos agotamos muchas veces? Somos nosotros, porque no queremos orar, porque no queremos leer la Biblia, no queremos y nos conformamos con poco, hermanos. La gracia de Dios es un flujo continuo que fluye desde el trono de Dios a través de Cristo, de su plenitud, ¿sí? Pero nosotros muchas veces nos agotamos, pero la gracia no se agota. Por eso el trono de la gracia está abierto a través de Jesucristo y podemos acercarnos confiadamente, dice el trono de la gracia, para hallar gracia sobre gracia. Y acá vemos esto, hermano. Cristo no solo trae gracia, decíamos, sino que la gracia encarnada, y acá en el 16, la gracia no se agota, es abundante, es continua la gracia de Dios y fluye de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, y ahí fluye, hermanos, y es continuo. ¿Me siguen con esto, hermanos? La mediación de la gracia es exclusiva en Cristo, es rica en Cristo y personal. Es exclusiva porque es solamente por medio de Jesucristo que tomamos todos y gracia sobre gracia. Tomamos su plenitud y gracia sobre gracia. Y por último también Evangelio de Juan 1:17. A ver. Ahí está. No solamente gracia encarnada, gracia abundante, sino gracia, como decíamos, exclusiva. Solo por Cristo, no por ley. Como leía Mateo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un contraste acá entre ley, revelación parcial. La ley es una revelación que fue parcial, ¿sí? De alguna manera ellos cumplían de alguna manera algunas tradiciones, el pueblo de Dios, pero acá la gracia es una revelación plena en Cristo. Es plena. Por eso decimos lo siguiente, la gracia no es un principio abstracto, sino una persona, Jesucristo. Por Moisés, ¿cuál era la gracia, la revelación parcial? Cumplí. Para poder tener bendición, de alguna manera cumplí estos mandamientos. Pero resulta ser que era imposible, por eso vino Cristo, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y resulta ser, hermanos, que en Cristo es diferente, porque Cristo dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y ahora ya no es cumple, sino cree. Por eso decíamos, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sabes cuál es la clave? Y esa es la pequeña palabra de 2 letras. La fe es la clave para que puedas disfrutar de la plenitud de Cristo, para que puedas tomar gracia sobre gracia, para que puedas entender que no sos vos, que no son obras, que no son méritos, sino que es solo por Cristo. Y esto lo entendió, ¿se acuerdan que compartíamos de Lutero, no? Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo la palabra, a Dios la gloria. O sea, al final es solo por Cristo y es una gracia exclusiva. Solamente Él. Por eso hablábamos que las sectas y religiones tal vez no tengan problemas con la palabra compadre, con Dios, de alguna manera. Algunas que otras, digamos, ¿no? Pero cuando es el tema del Hijo, algunos quieren, a ella no, ¿cómo que el Hijo? No, fue un profeta, te pueden decir los musulmanes, no, fue un profeta, fue una persona, un maestro, pero no, el Hijo de Dios imposible. Porque al final solamente Él nos da acceso al Padre. Y creyendo en el Hijo tenemos al Espíritu Santo. Él es la única mediación.
Es el único. Es el que le da significado a este mundo, a este universo, porque vos naciste, porque vos fuiste creado solamente por Cristo. Cristo es el único, hermanos, el camino, la verdad y la vida. Cristo, ¿sí?, es el que le da sentido a la existencia misma. Amén, hermanos. Por eso hablábamos esto. La gracia fluye desde el corazón del Dios Trino. El Padre la origina, ¿verdad? Decíamos esto. El Hijo la encarna y la conquista. Y el Espíritu Santo la aplica y la vivifica a la gracia. Por eso decíamos una mediación exclusiva. Solo en Cristo, hermanos, la gracia se ofrece al mundo. Solamente en Cristo. Él es el camino al Padre. Por eso la persona tiene que ir a Cristo, a los pies de Jesús. Es de vida o muerte. El único remedio, la única alternativa, el único camino al Padre. El único mediador entre Dios y los hombres, decía Pablo a Timoteo, es Jesucristo hombre, la encarnación de Cristo. Anda a Cristo, porque solamente vas a disfrutar de esta gracia exclusiva solamente en Él. No hay otro canal, no hay otro nombre, no hay otro medio por el cual el favor divino llegue al pecador. La gracia solamente lo vemos como persona en el Nuevo Testamento, que no es solo un regalo, sino una persona divina actuando, que es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es la gracia de Dios encarnada. ¿Amén? Por eso, hermanos, gracia y ley. Comparto un poco más. No sé si voy a terminar a ver esto, pero bueno, vamos a compartir la gracia y la ley. Como método para salvar pecadores, la gracia es absolutamente opuesta a la ley y las obras. Ya lo hemos visto esto, ¿no? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, Romanos 4, 4 al 5, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acá hay una disputa. Para que entendamos, ¿no? Un ring de combate. Por un lado se ponen los guantes de boxeo, la gracia, y por otro lado el contrincante es el salario. ¿Sí? En este texto. Pablo establece un contraste radical acá. Salario implica mérito, obligación y deuda, ¿sí? Pero gracia implica un don, una libertad, una iniciativa divina. Por eso decíamos esto, Dios no espera obras previstas. Voy a demostrar mi gracia. No, Dios no dice voy a demostrar mi gracia, pero voy a esperar a ver que Marcelo haga algo, ¿no? Que Franco haga, que los hermanos. No espera eso Dios. Sino que decíamos que Dios no espera obras previstas, sino fe en su acción redentora. La pequeña letra chiquita de 2 letras. ¿Sabes qué espera Dios? Que creas sencillamente. Que creas en Jesús. Amén, hermanos. La gracia excluye absolutamente las obras como medio de salvación. Todo lo que haga, todo lo que yo haga, ¿sí? o donde Dios me mande hasta que me llame a su presencia, o si Cristo viene esta noche, todo lo que hagamos, hermanos, resulta ser que por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios y no es por nuestros méritos. Mezclar ambas distorsiona el Evangelio. ¿Qué cosa? Gracia y ley. Si yo la mezclo, distorsiona el Evangelio. Por eso hay algunos que te dicen cumplir con ciertas cosas, no, esto está mal, y juzgan cosas que no entienden, hermanos, porque al final esto distorsiona el Evangelio. Y la gracia, entonces ya no es gracia, como leíamos en Romanos, ¿sí? La gracia no opera en salvar a pecadores a costas de la ley. La gracia no salva a costas de la ley. Romanos 5:21, se los leo, hermanos. 5:21 de Romanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 7, más adelante en Romanos, dice Pablo, mira, la ley de alguna manera me mató. No nos dice como que, mira, si querés, hacé de cuenta que agarró un cuchillo, me apuñaló o me tiró con un arma, una espada. Dice Pablo, la ley me mató. Yo no conociera lo que es la codicia, dice Pablo, lo que es codiciar, si no fuera por la ley. La ley vino, y ¿saben cómo fue? Para que entendamos un termómetro. ¿Para qué es el termómetro? Cuando tenemos fiebre, ¿qué pasa? Nos ponemos acá en las axilas, ¿y qué nos indica? Que tenemos 40 de fiebre, estamos requete mal. Pero ahora una pregunta, ¿el termómetro es el remedio? ¿Qué indica? ¿Qué nos indica el remedio? ¿Que estamos
estamos enfermos, ¿sí? Y de alguna manera Pablo dice, mirá, la ley es un termómetro que me mató porque me hizo ver que estoy enfermo de muerte espiritual, que estoy enfermo, que no... Es un termómetro, pero no me puedo cumplir la ley, porque no hay manera. Pero en Cristo resulta ser que la ley, como dice Gálatas, no lo vamos a leer, de alguna manera la ley tomó nuestra mano y nos llevó a Cristo, al Calvario. Nos hizo mostrar que somos pecadores, que estamos condenados, amigos, que no tenemos remedio, que necesitamos a Cristo, que necesitamos la gracia exclusiva, necesitamos una gracia que sea abundante, una gracia que se encarne, que se identifique con nosotros, porque Dios es espíritu, pero necesitamos que Dios baje hasta acá y se identifique con el ser humano, de alguna manera, hable nuestro idioma, de alguna manera un sumo sacerdote que pueda compadecerse. Nos llevó a Cristo y ahora fuimos sanos de esa enfermedad que es el pecado. ¿Me siguen con esto, hermanos? Por eso gracia reina por la justicia. No es que la gracia ignore la ley, sino que cumple sus demandas en Cristo. La gracia no ignora la ley. No es que la ignora. Los mandamientos dados por Dios, los 613 mandamientos, conocemos la ley, dado por Dios a través de Moisés. ¿Se acuerdan esto? En el Antiguo Testamento. No es que le ignora la gracia, sino que cumple sus demandas que nosotros no podíamos cumplir. Resulta ser que la gracia se personificó, tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, fue a la cruz del Calvario, venció a la muerte, al pecado, resucitó y a través de Cristo ahora cumplió las demandas de la ley. Y ahora ya no necesito cumplir las demandas de la ley porque uno tomó mi lugar y cumplió, ¿sí?, mis demandas. Y ahora soy justificado, soy declarado delante del Padre. Es como Jesús es nuestro abogado, como lo presenta. Estoy con Juan, primera de Juan, porque estoy compartiendo con los hermanos. Capítulo 2 dice, si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre. El Paracleto, que es Jesús también, el Consolador, ese está en un juzgado, hagamos de cuenta, estamos en un juicio. Ahí está el juez que es Dios y el abogado, nosotros estamos ahí por ser condenados, pero el abogado dice, mirá, te presento esto, yo morí por esta persona. Y somos declarados justos ante el Padre. Más que el perdón, hermanos, lo vamos a ver más adelante, la justificación, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? No es que la gracia ignore la ley, sino que cumple sus demandas en Cristo. La justicia requerida por la ley se satisface en la cruz. La justicia requerida por la ley se satisface en la cruz. La justicia, Dios requería una justicia. Había alguien que no había ninguno en el mundo que podía pagar. Y la justicia de Dios, la santidad de Dios, Dios demandaba algo, pero en la cruz las demandas de Dios, que venía a través, la ira de Dios, ya lo he compartido alguna vez, ¿no? Se satisface en la cruz. Y así la gracia puede reinar legítimamente. Una vez había compartido acerca de la amnistía de Dios, hermanos, y nos habla, si vamos a la justificación, hay mucho, es mucho, ¿no? Que nos habla de una causa forense judicial que nos era contraria a nosotros, pero a través de Cristo, hermanos, hay una amnistía donde nosotros quedamos absueltos de la ira de Dios y a través de Cristo somos justificados. Por eso hay un pasaje que nos dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. No me acuerdo la palabra, pero quiere decir que Él es expiador, Él es el mediador, Él es el sacrificio perfecto, Él es el fiador por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar, eso es lo que estamos diciendo, amén. No a costas de la ley, sino a través de su cumplimiento. Mateo 5:17, Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo no abroga la ley, sino que la cumple. Jesús dice, yo ya cumplí. Cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Pagó un alto precio. Como a veces cantamos, nunca sabremos cuánto costó eso. Nunca sabremos. La gracia no es permisiva, sino que es poderosa. Salva sin obras, pero no sin justicia. Grabate esto. La gracia salva sin obras. ¿Hiciste algo? No. Pero no sin justicia. La gracia es justa, es legal esto.
Que seamos declarados justos ante el Padre es legal. Por eso es una causa de la amnistía. Es algo legal. Un aval, tenemos un fiador de un nuevo pacto. El Antiguo Testamento ya está a punto de desaparecer, dice el escritor de Hebreos. Ya no miren, no acaricien el templo, decía a los hebreos de alguna manera. No acaricien los sacrificios, pero qué lindo que está. No. Esto está, hay un nuevo pacto en Cristo. Y Él es el fiador a través de Cristo, hermanos. Él es la tapa del arca, que no... Él es el sacrificio, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, ¿me aguantan 10 minutitos más? 10 minutitos. La gracia es total en Cristo Jesús. Vamos a la obra de la gracia. La gracia recobra para el hombre todo lo que fue perdido y mucho más. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, le dijo Jesús a Zaqueo. Vamos a verlo. Romanos 5:15, uno que busque. Vamos a compartir todo Romanos capítulo 5. Uno que lea versículo 15 de Romanos 5. Otro que lea, o otra hermana, versículo 17. Otro versículo 20 y otro versículo 21. La gracia recobra para el hombre todo lo que fue perdido y mucho más. Vamos, Romanos 5:15. Tremendo. Lea nuestro hermano, pero el don no fue como la transgresión, mucho más la gracia y el don de Dios abundaron para muchos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que la gracia, la charis de Dios, la gracia a través de Jesucristo, lo vemos, no solo restaura lo perdido por Adán, ¿sí? Del hombre caído, de que el hombre de Adán pecó, todos nacen, los niños, desde el vientre nacen con esta naturaleza caída de pecado. Pero la gracia no solo restaura lo perdido, vemos ahora por Adán, como leía nuestro hermano, sino que sobreabunda. El contraste es entre la caída, una transgresión, decía, y la gracia, un don abundante. Sobreabunda. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Vamos a leer ahora 17, a ver. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy bien. ¿Vieron? Si por la transgresión de Adán, ¿no? Nos habla de Adán acá, reinó la muerte, mucho más reinará en vida, leía nuestra hermana, por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, en términos espirituales. El segundo Adán es Cristo, nos habla esto. Los que reciben, reinará en vida, ¿qué? Los que reciben la abundancia de la gracia. La gracia no solo cancela la muerte, todo, hermanos, no solamente eso, sino que otorga reinado en vida. Podés vivir en una vida eterna, vida plena en Cristo. El hombre pasa de esclavo a rey. En este término, el pecado no te puede conquistar, no te puede matar otra vez el pecado, la muerte, hermano. Ya no puedes estar esclavo del pecado, sino que son más que vencedor por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos capítulo 8. Amén. Y saben que es más que vencedor, no nos habla de vencedor solamente, sino más que vencedor, sino que sojuzgás al enemigo. Está bajo tus pies, para que entendamos, por medio de Cristo, por medio de aquel. Entonces nos dice esto: el hombre pasa de esclavo a rey, de condenado a heredero. De ser condenado, ahora sos coheredero con Cristo, por lo que Él ganó. Y como decía un amigo, me dice un amigo, a veces no te alcanza con ser hijo o hija de Dios, decía, ¿no? Algunos que se quieren autoproclamar ciertos títulos. El mayor título es ser hijo, hija de Dios, hermano, hermana querida, ¿no? Que seamos hijos de Dios. 20, a ver. Ahí está. La gracia no se limita a igualar el pecado, no se limita a igualarlo.
No, en porcentaje no. Esto de pecado, esto de gracia. ¿Se entiende esto, hermanos? Sino que nos dice que lo supera. Y ahí a nuestra hermana sobreabundó la gracia. El hombre pasa de esclavo a rey, como decíamos, y acá, donde el pecado se multiplica, la gracia se desborda aún más. Aún más, por eso puedes acercarte al trono de la gracia. No importa la cantidad de pecados, te está diciendo. Si una persona se arrepiente de corazón, aunque sea la persona más pecadora, el peor de los pecadores, como compartí en el martes anterior, aunque sea la persona que haya hecho, si se arrepiente realmente y se acerca a Cristo, la gracia sobreabunda resulta ser. Amén, hermanos. Aunque te sientas la peor basura del mundo, aunque pienses, yo no merezco, mirá, la gracia de Dios sobreabunda. Y tenés que captar esto. ¿Sí? La gracia de Dios sobreabunda es que Dios quiere llamar de alguna manera tu atención para que te des cuenta que hay alguien que te hace digno, que es Cristo. Y el 21, hermanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Gracias, muy bien. La gracia no solo neutraliza el reinado del pecado, porque dice para que así como el pecado reinó y para muerte, leía Mateo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. La gracia de Dios, hermanos, no solo neutraliza el reinado del pecado, no solo lo ató, lo mató, lo destruyó, como dice otra vez primera de Juan, dice que Él vino a deshacer las obras del diablo, del griego luo, quiere decir que Jesús lo hizo pedazos, despedazó las cadenas, da la idea de que el diablo nos tenía atado, el enemigo nos tenía atado con cadenas bien ajustadas, pero vino Cristo y las hizo pedazos, la desató, nos dio libertad. Y acá dice esto, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. No solo neutraliza el reinado del pecado la gracia, sino que establece un nuevo reinado, vida eterna en Cristo. Ese es el nuevo reinado. ¿Cuántos viven en el reino de Dios? El Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, el reinado de la gracia de Dios. Lo primero que Jesús dijo, arrepentíos, porque la gracia de Dios se ha acercado. Este nuevo reinado, el reino de Dios se ha acercado. La vida eterna en Cristo reina en nuestras vidas, hermanos. Por eso hay una recuperación total. La gracia restaura lo perdido en la caída, la comunión, la vida, la justicia, restaura todo. Sobreabundancia también. No se limita a devolver lo perdido, te devuelvo, no. Sino que añade mucho más, una adopción, herencia, gloria, santificación, glorificación, justificación, bendiciones, hermanos, que tenemos que captar cada día hasta que Cristo venga. También un reinado nuevo la gracia, no solo libera, sino que entroniza al creyente en vida eterna. Y también victoria sobre el pecado. La gracia no es frágil frente al pecado, sino que lo sobrepasa y lo derrota. Te sobreabunda y lo ha derrotado al pecado. Porque la gracia es encarnada, abundante y exclusiva. Cristo es la manifestación, el flujo continuo de su plenitud, y solo por Cristo, no es por ley, como hemos compartido, hermanos. La gracia trae toda bendición de salvación.